Vamos a empezar la clase de lenguaje de primero medio. Vamos a ver el tema primero de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Pues sabemos que la comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y de las sociedades con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados de la mejor forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. El ser humano constantemente se ha querido comunicar desde los tiempos más remotos. Para que se realice esta comunicación, tienen que existir ciertos factores. Uno de estos factores va a ser el emisor, quien es el sujeto que comunica en primer lugar o toma la iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor es el que recibe el mensaje que envió el emisor. Ahora, ¿qué sería el mensaje? El mensaje está formado por las diferentes ideas o informaciones que se transmiten mediante códigos, claves e imágenes cuyo significado interpretará el receptor. Este código tiene que ser un conjunto de claves, imágenes o lenguaje que sirve para transmitir el mensaje. Debe ser compartido por el emisor y receptor. Ahora, este mensaje se va a enviar a través de un canal. El canal es el medio a través del cual se emite el mensaje. Habitualmente se utiliza el oral, auditivo y gráfico visual complementándose. Y bueno, todo este acto comunicativo se va a estar realizando en un contexto. El contexto se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de ejercer los roles por parte de emisor y receptor. Si aplicamos estos factores de la comunicación a la siguiente tira y tratamos de identificar en ella los factores, nos damos cuenta que veo una cosa va a ser un mensaje el cual va a enviar Susanita, que es ella, y Susanita le va a enviar este mensaje a Mafalda, quien pasa a ser la receptora o el receptor. Mafalda, al recibir el mensaje, pregunta, ¿qué ves? En este caso, Mafalda dejó de ser receptor y pasa a ser emisor. Y Susanita va a ser receptora a responder una cosa. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta entonces que los roles de emisor y receptor no van a ser estáticos, sino van a ir cambiando. El mensaje va a ser veo, luego qué ves, luego una cosa y luego de qué color. Este mensaje va a estar enviado con un código, el que es oral, español, y a través del canal que va a ser la oralidad. Esto todo va a estar en un contexto de living, en una conversación espontánea. Ahora bien, también está el caso de que nosotros, como lectores de la tira cómica, podemos ser receptores, y la gente o las personas que creó la tira cómica van a ser los emisores. El mensaje va a ser la tira cómica y va a ser a través de un canal que lo más probable puede ser un diario en donde siempre vienen estas tiras cómicas, y el código va a ser lo visual gráfico. La comunicación va a tener ciertas funciones que va a cumplir el lenguaje. Esto depende de la intencionalidad en cómo se va a transmitir este mensaje. Así podemos encontrar la función referencial. La función referencial se centra en el contexto, predomina el tema contenido del mensaje, es decir, la información que se transmite. Para que el receptor comprenda lo dicho, este debe ser coherente en el contexto marco dentro del que se produce la comunicación en que se encuentra el emisor y el receptor y el tema del que habla, que debe pertenecer al mundo conocido por ambos. Por ejemplo, tenemos la ballena es un mamífero, o Claudia es una niña de vestido azul con el pelo negro trenzado, o las noticias. Todo esto son mensajes los cuales solamente tienen la intención de informar, sin ninguna información subjetiva, sino solamente entregan hechos específicos.
También tenemos la función conativa o apelativa que se centra en el receptor. Todo mensaje va dirigido a un receptor, pero en algunos casos hay una intención explícita de producir una reacción o respuesta de su parte. Por ejemplo, las preguntas como ¿me alcanzas el azúcar, por favor? O una orden como devuélveme mi libro. Esta función conativa siempre se puede encontrar en la publicidad, ya que la publicidad tiene como objetivo tratar de persuadirnos como receptores y tratar de generar una acción. Una publicidad de una bebida nos va a generar la acción de comprar esa bebida. La función expresiva consiste en manifestar o expresar el sentir, es decir, el mundo interior, a través del lenguaje, dando a conocer sentimientos, emociones y deseos. Esta función predomina en la poesía. Sin embargo, puede estar presente en distintas situaciones comunicativas. Además, puede presentarse de manera simultánea con otras funciones del lenguaje, como la referencial y apelativa. Un ejemplo de una función expresiva son las expresiones como ¡ay! Me duele el brazo, o ¡oh! ¡Qué feliz estoy! O un poema, donde se da cuenta del estado de ánimo del hablante. La función poética se centra en el mensaje y la forma en que se construye. No se refiere exclusivamente al uso del lenguaje en la poesía, sino que se reconoce también en tipos de comunicación cotidianos. Cuando el emisor se preocupa de hablar bien y pone cuidado a elegir y ordenar las palabras de modo que suenan bien, normalmente hacemos de forma inconsciente. Esto también lo podemos ver es como una técnica que se utiliza en la publicidad, cuando tenemos Cotivin, al rojo del ojo pone fin, dando a entender de que va a ser un medicamento que nos va a ayudar para el dolor de cabeza o el color de un ojo. La función metalingüística se centra en el lenguaje mismo. Se observa esta función cuando empleamos el lenguaje para hablar del lenguaje, cuando necesitamos aclarar el sentido de lo que se ha dicho, el significado de una palabra, explicar la manera en que debe decirse algo. Un ejemplo es, por ejemplo, ¿qué quiere decir ambiguo? Aquí nosotros queremos saber el significado de una palabra, entonces al querer hablar nosotros del lenguaje mismo, estamos utilizando una función metalingüística. Y respondemos, ambiguo es un sinónimo de incierto. El uso del diccionario es un claro ejemplo de una función metalingüística. Y la función fática se centra en el contacto, en el canal. Corresponde a aquellos mensajes o usos del lenguaje para establecer, mantener, verificar e interrumpir la comunicación. En la comunicación oral, forma de entablar un diálogo, mantener la atención del receptor, saber si sigue atento y terminar la conversación, o en los casos en que se emplea un medio de comunicación para comprobar que éste funciona. Ejemplo son las expresiones como aló, ¿me escuchas? Hasta luego. Al pasar ahora a los géneros literarios, tenemos tres tipos de géneros, el lírico, el dramático y el narrativo. Nosotros ahora vamos a hablar primeramente del narrativo. El género narrativo es un texto oral o escrito que cuenta en la voz de un narrador hechos protagonizados por personas o seres personificados en un tiempo y espacio de carácter ficticio. La literatura es una creación artística y no una imitación o copia de la realidad. Los elementos reales aparecen transfigurados. Aquí nosotros podemos encontrar en el género narrativo una estructura, sus elementos y objetivos. Sabemos que como estructura vamos a tener una presentación. En esa presentación va a haber un conflicto y luego se va a provocar el desenlace o solución del problema que se está exponiendo en el texto narrativo. Los elementos utilizados en este texto o en este relato van a ser un lenguaje literario, van a haber acciones, van a haber personajes que van a estar protagonizando cosas en ciertos tiempos y espacios. Y también va a haber un narrador que nos va a ir contando esta historia. El objetivo del texto narrativo es relatar acontecimientos, va a ser también entretener, enseñar, denunciar y expresar sentimientos. Como dijimos, todo esto va a estar en un espacio y en un tiempo determinado. Si tenemos un anciano que dice, cuando yo era un niño y habíamos recién llegado a Santiago, mi padre me regaló esta cámara, claramente vamos a tener el tiempo, que es cuando él era niño, y una acción que va a ser el verbo regalar esta cámara. Ahora van a haber diferentes subgéneros narrativos. Uno de ellos es la novela, que es una obra literaria en prosa en la que se narra
una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres. Un ejemplo de novela va a ser Crepúsculo, que está muy famoso hoy en día. Ahí nos vamos a dar cuenta que es un texto bastante extenso y van a ver más de una historia. Van a ser historias que se van a entrelazar y conectar entre sí. También vamos a encontrar el cuento, que es una narración breve, a diferencia de la novela, basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento relativamente sencillo. Siempre uno no sabe cómo diferenciar la novela con el cuento. Solamente decimos que el cuento es más breve que la novela. Pero no es solo eso. La novela va a tener toda una estructura. Dijimos ya que va a tener distintas historias. Va a tener tantos personajes que cada personaje va a exponer una historia distinta. Y estas historias se van a conectar entre sí. A diferencia del cuento, que el cuento solamente va a presentar un tema en especial y va a tratar todo el rato solo ese tema. También el cuento va a ser más breve, a diferencia de la novela, que la novela va a estar dividida en capítulos. Es como, por ejemplo, cuando vemos una novela en la teleserie, una teleserie, por ejemplo, una novela en la televisión. Ahí nos damos cuenta que todos los días nos van a presentar un capítulo distinto. Esto mismo ocurre en la novela escrita, en el libro. También tenemos la leyenda. La leyenda es un relato que va a estar basado en hechos históricos. Este relato proviene de tradiciones populares y trata de explicar cosas que la gente no puede explicar. Por ejemplo, tenemos el Caleuche. Hubo un tiempo en que los marinos desaparecían y por lo mismo se inventó este barco grande que raptaba a los marinos para no contar la verdadera historia de marinos que quizás se iban con otras personas, con otras mujeres, o se perdían en el alcohol, etc. Vamos a tener el mito, que el mito es una historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal. El mito va a tratar siempre de explicar el origen de algo, el origen de la vida, el origen del mundo. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Hércules o a Zeus, que son dioses. El mito se destaca por tener personajes que van a ser seres sobrenaturales. Y también tenemos subgéneros, como es la epopeya, la que va a relatar hazañas heroicas, por ejemplo, la Eneida, o el Cantar de Gesta, que es un poema escrito sobre un héroe. Y ahí se habla acerca de la hazaña de este héroe. Va a haber una organización de los elementos de la obra narrativa. Va a haber un narrador que va a relatar un mundo narrado a través de un lector que es ficticio. Aquí nos vamos a centrar especialmente en el narrador. El narrador se clasifica en dos, en un narrador de grado de conocimiento y un narrador en grado en parte en la historia. Según el grado de conocimiento vamos a encontrar un omnisciente o de conocimiento absoluto, un objetivo y uno de conocimiento relativo. Y según el grado de participación en la historia, vamos a encontrar el protagonista y el testigo. El narrador se centra en la descripción de los personajes, el paisaje, los objetos, etc. Él relata los hechos dándole un ritmo a la historia y deja que los personajes hablen mediante un diálogo que según el grado de conocimiento. Esto solo ocurre a veces. Al narrador omnisciente, quien es el narrador que sabe todo lo que está pasando en la historia y se puede meter en la cabeza de los mismos personajes. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, etc. Este narrador habla en tercera persona, al igual que el de conocimiento relativo, que puede saber bastante o muy poco, denominar solo los hechos y no la interioridad, está limitado por su edad o estado mental, etc. En el ejemplo del omnisciente tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. ¿Cómo nosotros identificamos que es omnisciente? Es por él se sentía cansado.
o sienes ardiente, boca seca. Esas son cosas que un narrador de conocimiento relativo no podría identificar, pero sí un narrador de conocimiento absoluto, pues puede saber lo que está sintiendo el personaje. En cambio, en el ejemplo del narrador de conocimiento relativo, que dice cerraba los ojos y caminaba ciego hacia una puerta, la abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Bueno, aquí se nota que no hay mayor conocimiento del personaje, sino solamente está relatando lo que ve. Recordamos que todo esto es en tercera persona. Y el narrador, según el grado de participación en la historia, esto significa que está dentro de la historia, tenemos al protagonista y al testigo personaje. El protagonista relata en primera persona y es quien genera las acciones del relato. Este narrador cuenta todo desde su perspectiva. En el ejemplo dice, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo. Aquí se nota de que el personaje es el mismo narrador y que está hablando desde su experiencia y desde las acciones que a él está ocurriendo. En cambio, en el ejemplo del personaje testigo, dice, al repasar mis notas sobre los 70 casos, tantos casos en los que durante los 8 últimos años he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, pero ninguno vulgar, porque trabajando como él trabajaba, más por amor a su arte que por afán de riqueza. El protagonista en este caso sería Sherlock Holmes, pero él, como un personaje secundario quizás, relata la historia desde su perspectiva como un amigo del protagonista. Es así como el personaje el personaje testigo también narra en primera persona, pero asume un rol de espectador de los hechos que le ocurren a las otras personas o a los otros personajes. Es así como un personaje va a ser un ente de ficción o construcciones del lenguaje creadas por el autor que participan en los acontecimientos de las historias. Vamos a ver muchos tipos de personajes. Tenemos a los principales, a los secundarios, a los terciarios, a los protagonistas y a los antagonistas. Los principales van a ser todas las personas de quien se trata la historia. Si lo ponemos como ejemplo con el cuento típico de la Caperucita Roja, nos damos cuenta que los principales va a ser el lobo y la Caperucita. Los secundarios son los que aportan en las acciones de los principales. En este caso va a ser la abuelita y la mamá. Y los terciarios son los que aparecen de repente en la historia y se van. Este caso, por ejemplo, es el leñador que aparece solamente al final, solo para aportar una acción específica. El protagonista es de quien se trata la historia y tiene un objetivo dentro de la historia. En este caso es la Caperucita que le quiere llevar los alimentos a la abuelita. Y el lobo va a ser el antagonista, pues se impide todo acto que pueda realizar la Caperucita. En este caso, que es la protagonista. Es así como el género narrativo tiene un propósito, que es relatar acontecimientos en que participan personajes. El emisor, como lo vimos antes, aquí en el género narrativo va a ser el narrador y la función predominante del lenguaje va a ser la referencial o representativa. La forma de escritura es en prosa. Habiendo hablado ya del género narrativo, nos referiremos ahora al género lírico. La poesía pertenece al género lírico porque este género se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del hombre, en el mundo interior del escritor, la cual provoca en él un estado anímico o emoción única. El género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa, en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones personales. En el género lírico podemos encontrar un hablante lírico. Como en el género narrativo podemos encontrar un narrador, nuestro narrador, por así decirlo, sería nuestro hablante lírico en el género lírico. El hablante lírico es un ser ficticio creado por el poeta a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Claramente, un poeta no va
no va a ser madre, hijo, tío, sobrino a la vez. Esto es solo por lo mismo, el poeta crea este ser ficticio que va a ser quien transmita sus emociones poniéndose en un personaje para que se entienda un poco mejor. Tenemos el ejemplo de yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Aquí el hablante lírico es una madre, ya que se está hablando de una niña de una manera muy materna. Y madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás, claramente es su hijo quien se refiere a una madre. Entonces, deducimos que el hablante lírico va a ser un hijo, porque es él quien está expresando sus emociones. Por favor, esto es importante, el hablante lírico no es el mismo que el poeta. El lenguaje connotativo y denotativo. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje cotidiano coloquial y en los textos literarios, nunca en los textos formales u oficiales. Este expresa emociones y permite una gran variedad de lecturas. Las figuras literarias constituyen el medio que más connotación posee. Consiste en nombrar una realidad aludiendo a otra. Lo contrario sería el lenguaje notativo, que está desprovisto de dobles interpretaciones o sentimientos y que significa exactamente lo que expresa. El lenguaje connotativo se puede ver principalmente, por ejemplo, en el género lírico. El lenguaje denotativo es el que manifiesta de forma objetiva un hecho lógico. Se utiliza para indicar con claridad la forma en que éste sucede, para que pueda ser comprendido sin lugar a duda por él los receptores. El lenguaje denotativo utiliza palabras comunes que se puedan encontrar en el diccionario para transmitir información sobre situaciones o datos. Esto se refleja principalmente en el texto expositivo. Figuras literarias. En el género lírico se pueden identificar distintas figuras literarias. Una de ellas es la comparación. La comparación es una figura literaria la cual se explica una cosa señalando expresamente su semejanza con otra. Aquí se ponen dos elementos, los cuales al tener algo en común pueden conectarse y pueden recibir una cierta comparación. Cuando dice más tonto que una puerta, el más da a entender una comparación y el tonto se compara con una puerta. Puerta porque tiene la rigidez que un tonto, la testarudez de un tonto. En la comparación podemos utilizar palabras como más que, o menos, o qué, o cuál, y el cómo es el que principalmente se utiliza. Eres hermosa como una rosa. Ahí vemos cómo se compara rosa con hermosa, ya que una rosa es hermosa, entonces ahí se provoca una similitud de una mujer que se ve como una rosa, o sea, se ve hermosa. Personificación es cuando se le entrega características humanas a cosas o objetos o cosas más bien inertes. Por ejemplo, los ríos reían con las luces de la mañana. Claramente los ríos es algo inerte que no posee vida, pero al ponerle al lado el verbo reían le estamos dando una característica humana a los ríos, que los ríos rían. La metáfora es una comparación sin el uso del cómo, transporta el significado de un objeto a otro. Esa es la manera más fácil de alguna forma entenderla. Pero la metáfora también se puede entender como el querer decir una cosa pero con otras palabras sin decirlo explícitamente. Por ejemplo, cuando digo cabellos de oro, es mucho más fácil decir pelo rubio, pero para que se diga de una manera un poco más bella, uno utiliza otras palabras para poder dar el mismo significado, cabellos de oro. Lo mismo sucede cuando yo digo perlas blancas que están en la boca. Yo no dije dientes, pero sí lo dije de otra manera, como perlas blancas. Como tercer género vamos a hablar del género dramático. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Una característica esencial es la acción.
Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre. Debido a esto existen obras dramáticas sin palabras, o sea, mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. El origen de la obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público, como ya lo dijimos, pudiendo estar escrita en prosa o en verso o combinando ambos. Este género nació en Grecia. Se hacía grandiosas representaciones en honor a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. El carácter religioso de estas representaciones se manifiestan en coreografías, música y canto. Con el pasar del tiempo, las representaciones primitivas sufrieron transformaciones fundamentales que darían origen al teatro propiamente tal. Es así como se introduce el diálogo, cambia el carácter religioso, se formaliza el el trabajo de los actores y surgen los primeros autores, como por ejemplo en la época antigua fue Sófocles, Esquilo, Eurípides. Así es como nace lo que llamamos hoy en día el género dramático. El género dramático tiene una estructura interna, la cual es la introducción o la presentación del conflicto, en la que se presenta tiempo, lugar, personaje y la situación inicial. Es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto, no hay drama. El conflicto hace referencia a las fuerzas contrapuestas que hacen avanzar el desarrollo argumental del drama. Es así como aparecerán dos posturas contrarias que habría que descubrir. Pueden manifestarse explícitamente o hallarse implícitas en otras situaciones anteriores o posteriores de las obras. La presentación del conflicto cambia de acuerdo a la obra. Podemos diferenciar en términos generales 4 etapas. También, en segundo lugar, tenemos el clímax o nudo, que es el momento en que se produce el conflicto. Y a su vez también está el desarrollo de la acción dramática. Es donde la realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones. Es lo que sería el nudo y coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama se complica. Esto entrega la dimensión artística a la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por superar a las fuerzas opuestas dan lugar a un pensamiento dramático. Y por último tenemos el desenlace de la acción dramática, que es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Como estructura externa, podemos encontrar los actos, que es una unidad temporal y narrativa que está marcado por la subida y bajada del telón. También tenemos los cuadros, que son las partes del texto que está marcado por el cambio total o parcial del decorado. Y por último tenemos las escenas, parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores. Cada vez que cambia el número de actores en escena, cambia la escena. La descripción, no es una simple enumeración de todos los elementos que aparecen en un cuadro o paisaje, sino más bien saber elegirlos de acuerdo con la intención de quien se escribe. Describir es como pintar con palabras un objeto, un paisaje, un animal o una persona. El éxito o fracaso de una descripción se basa en que el compositor sepa principalmente observar bien y sepa utilizar adecuadamente los adjetivos y los verbos. Tenemos tipos de descripciones. Uno de ellos es la etopeya, que es la descripción de las cualidades morales, costumbres y acciones de una persona. Como por ejemplo tenemos en el texto a la señorita Cora de Julio Cortázar. Y todo por esa mocosa de enfermera. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquilina de porquería que se cree que es la directora de la clínica. Es así como en este fragmento se puede ver cómo se trata de describir a una mujer, la cual, de manera peyorativa, se le dice que es como la directora de la clínica y se le describe como una mujer bastante arrogante, con aires de vampiresa y delantal ajustado. Encontramos también la prosopografía, que es la descripción del aspecto exterior de una persona o de un animal. Esto lo podemos ver claramente en este texto que se llama Filtro entra en acción, de Christine Notelincker. Otel tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria y las orejas gachas de soplillo.
Era delgado y alto, con la piel llena de pecas. Es así como estamos viendo la descripción de una persona, pero desde su exterior, o sea, físicamente. Y la topografía es la descripción del lugar o de un terreno. Esto lo podemos ver en la parte que dice: el viento los sacude y los golpea hasta hacerlos aullar. Los árboles se retuercen, se doblan, se yerguen de nuevo con gran estruendo y se estiran como si quisieran desarraigarse. Aquí podemos observar la descripción de un ambiente físico, especialmente lo que es la naturaleza. Y el autorretrato es cuando una persona se describe a sí misma, se retrata a sí misma. Esto lo podemos ver en una palabra tuya del viralismo. No me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno, las dos cosas han acabado siendo la misma. Es como si me encontrara feliz dentro de este nombre, pero sospechara que la vida me arrojó a él, me hizo a él, y ya no hay otro que pueda definirme como soy, y de ella no hay escapatoria. Diego Rosario, estoy viendo la imagen que cada noche se refleja en el espejo: la nariz grande, los ojos también grandes, pero tristes, la boca bien dibujada, pero demasiado fina. Es así como en esa parte que dice: los ojos también grandes, pero triste, la boca bien dibujada, pero demasiado fina, la protagonista se define y se describe a ella misma físicamente. El texto expositivo. El texto expositivo, también llamado informativo, tiene el objetivo de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos temas, por consiguiente es inherente a la actividad científica, técnica, académica, pedagógica y divulgativa, entre otros. El propósito que anima el autor de un texto expositivo es de informar acerca de un tema. Este texto tiene distintas características. Una de esas es la claridad, precisión, el uso preferente de presentes intemporales y del modo indicativo, puntualmente el uso del imperfecto si se trata de la descripción de procesos, uso adecuado de conectores, empleo de recursos como la comparación, definiciones, enumeraciones y ejemplos. Y los textos expositivos son conocidos como informativos en el ámbito escolar, eso sí. La información primordial es la transmisión de información, como ya dijimos. Esto es fundamental para entender un texto expositivo. Pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino además a sintetizante o inductivo. Expone al comienzo los datos e ideas particulares para llegar al final o determinación del tema fundamental. Aquí podemos ver cómo hay una relación entre emisor y receptor dentro del texto expositivo, porque el emisor posee mayor conocimiento que el receptor. La finalidad es tratar de educar e informar algo. El tema y objeto son variados y diversos niveles de complejidad. Y el efecto en el receptor es principalmente un incremento del conocimiento. Como también tenemos el texto expositivo, descriptivo, nos encontramos frente al texto instructivo. El texto, como su nombre lo indica, entrega instrucciones para aprender a realizar una actividad específica paso a paso. Pensemos, por ejemplo, en las instrucciones que aparecen en la caja de cualquier artefacto tecnológico que adquirimos. El texto que acompaña esa actividad debe ir señalando paso a paso la forma secuencial. Aquí nosotros, en la imagen, podemos ver cómo son las instrucciones de una receta. Esto tiene ciertos elementos y hay una preparación, los cuales son los pasos que hay que seguir. Estos pasos no se pueden desordenar, o sea, el paso 1, que es colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y el azúcar en un recipiente, no puede ir después de servir templado en la misma fuente. O sea, el paso 1 no puede ir más adelante que el paso 5 y el paso 7. Aquí no hay un desorden. Se tiene que ir cumplir en orden cada paso. Y los textos normativos son los que entregan normas o reglamentos, por ejemplo, reglas de convivencia, reglamentos de disciplina, logros de objetivos, los 10 mandamientos, por ejemplo, lo que vemos en la imagen, o las leyes en general. Estos textos indican cómo actuar en un determinado lugar o circunstancia. La diferencia que tienen los textos instructivos tienen como objetivo dar las instrucciones para aprender o hacer algo. En cambio, los textos normativos entregan diferentes normas para regular la convivencia de los seres humanos con su entorno. Esto es principal para poder entender y diferenciar cada texto.